no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Será que Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros? Hemos hecho la palabra que Jesús le dijo a esta persona: ve y cuéntale a los tuyos. Le hemos hablado a nuestros familiares de Jesús, del amor de Él, de los cambios que ha hecho, cómo nos ha bendecido a nivel de nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestros familiares, en el trabajo aún. ¿Será que hemos sido esa luz para otras personas? En todo momento debemos mostrar la misericordia de Jesús. Pero para entender esta parte de por qué Jesús hizo misericordia en este hombre, tenemos que ir un poquitico atrás a algunos versículos para entender qué fue lo que pasó, qué hizo Jesús en la vida de estas personas. Y por eso vamos al primer versículo del capítulo 5 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar. Habían pasado algo increíble en la vida de Jesús y también en la vida de los discípulos. En el capítulo anterior de Marcos, capítulo 4, resalta algo, es la tempestad en el mar. Imagínense los discípulos vivir ese momento de miedo, ese momento de terror. Jesús totalmente tranquilo, descansando, estaba cansado, había hecho varios milagros, había sanado, había hablado de la palabra de Dios. Jesús mismo se había representado como el sembrador que vino a buscar, a hablar a las personas sobre cómo es el evangelio, de cómo algunas personas lo aceptan y otras personas totalmente lo rechazan. Entonces Jesús vino un momento al otro lado del mar para descansar. Los discípulos, totalmente asombrados por el recién milagro que había hecho Jesús, llegó al momento que van a ver otra escena totalmente diferente, una escena que a cualquiera de nosotros nos podría llegar a asustar, nos podría haber hecho hasta correr. Y vamos a seguir leyendo. A la región de los Gadarenos, versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y si vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 29, vamos a encontrar una verdad que está para el tiempo del fin, una verdad que los demonios tienen bien clara en su mente. Busquemos Mateo, capítulo 5, versículo 29. Mateo 5:29 dice: gracias. 8:29. 8:29, así es. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Ven la diferencia entre Mateo y Marcos en una palabra? Antes de tiempo. Ya se sabe cuál va, nosotros hemos llegado a comprender, de acuerdo a lo que Dios nos reveló, cuál va a ser el fin, el lado que va a ganar, qué va a suceder con esas
entidades que en todo momento nos quieren ver caer. Entonces, ya sabemos que ellos reconocen su fin. Nosotros también debemos reconocer el lado bueno y tenemos que estar en ese lado, para que no lleguemos a estar en ese lugar. Entonces, también podemos ver, sigamos leyendo, en el versículo 30 de Mateo, dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Al ser ellos atormentados, al ser ellos reprendidos por Jesús, ellos se preocuparon, ellos totalmente estaban agobiados. Pero entonces, cuando Jesús llega y empieza a reprenderlos, ellos totalmente quieren como la tranquilidad. Pero cuando Jesús llega a la vida de alguna persona, llega a algún lugar, Jesús no llega para dejar esa vida tranquila, sino para que nosotros vivamos en Él. Él toca. Y eso lo podemos apreciar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Busquemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que hace Jesús al momento de llegar a algún lugar. Aun aunque estemos totalmente bajo tentaciones, bajo dolor, bajo sufrimiento, siempre Jesús va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu vida, a la vida de algún familiar tuyo, para cambiarlos. Pero Jesús no llega arbitrariamente, Jesús llega tocando. ¿Y por qué se dice que Jesús llega primero y pide el permiso? Porque cuando Jesús llega a la orilla del mar, camina un poco, los endemoniados lo llegan a ver. Los endemoniados llegan ante la presencia de Jesús y ven la mirada de Jesús y saben que Él es el único que los puede ayudar. Volvemos al libro de Marcos, capítulo 5, para continuar esta historia. Versículo 8 del capítulo 5, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Desde el momento que Jesús llegó, Él entendió que estos dos endemoniados necesitaban de su ayuda. Jesús sabía que tenía que liberar esas almas, esos cuerpos, tenía que darle sanidad, restauración. Entonces, aquí hay una pregunta un poco común entre nosotros cuando vamos a conocer a alguien, y es: ¿cómo te llamas? Porque Jesús tal vez cuando lo vio no fue esa la primera pregunta que le hizo: ¿cómo te llamas? Según el comentario bíblico adventista, Jesús hace esta pregunta: ¿cómo te llamas?, delante de sus discípulos que tal vez estaban presenciando esta escena, y es para demostrarle a los discípulos de que no eran humanos comunes, de que estos humanos estaban bajo el poder del mismo Satanás. Él quería que los discípulos vieran que eso no era contra humanos, sino contra las potestades de las tinieblas. Y es por eso que Jesús es interrumpido por los demonios. Los demonios en todo momento le dicen: ¿qué tienes conmigo, hijo de Jesús? ¿Qué tiene conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús, mientras lo iba reprendiendo: sal de este hombre, sal, espíritu inmundo, sal, déjalo libre. Mientras que el diablo: no me atormentes, teniendo en claro de que Jesús es el único que lo puede atormentar. ¿Hemos entregado nuestra vida a Jesús para que el diablo no nos atormente? Para evitar caer en las tentaciones, en el pecado, para mantenernos firmes delante de las pruebas. Hemos llegado a ser buenos cristianos al momento de una dificultad. El cristiano que se forja en la fuerza de Cristo Jesús es aquel que está con Jesús en todo momento, a pesar que vengan las dificultades. Entonces,
Cuando Jesús hace esta pregunta, tienen que responderle al mismo Jesús, al creador de todo, al mismo que vieron en el cielo y que alguna vez llegaron a rechazar, que no reconocían como la deidad que había sido puesta por el mismo Dios, porque Él era Dios desde el comienzo. Respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ya ahí los discípulos ya lograron entender de que estos hombres que estaban lastimados, ensangrentados, que no había en ellos pizca de humanidad por tantos demonios que tenían en sus mentes, en su cuerpo. Entonces, podemos llegar a entender de que Jesús primero reconoce a la persona que lo necesita. Vamos a encontrar algo muy en común en Mateo, Marco y Lucas, y es que Jesús le están pidiendo algo en común, y es que es una palabrita en especial, y vamos a leer el versículo 12, y dice: y le rogaban todos los demonios. ¿Qué es rogar? Suplicar, pedir algo con mucho esfuerzo. Por favor, no lo hagas, déjanos acá, estamos tranquilos. No nos eche fuera, déjanos aquí mismo en Gadara, déjanos aquí. No queremos ir para ningún otro lado, déjanos acá. Porque ellos querían mantenerse allí. ¿Qué había en especial en esa Decápolis? ¿Qué había en especial? ¿Será que estaba la presencia de Dios en ese lugar? El enemigo siempre va a estar donde no esté la presencia de Dios. ¿Nos gusta ir tal vez a un lugar donde no esté la presencia de Dios? ¿Tenemos familiares que van a algún lugar donde no está la presencia de Dios? Pidámosle a Dios que cambie nuestras vidas. Pidámosle a Dios que ayude a esos hermanos, a esos vecinos que tanto nos preocupa que estén en buenas manos. Entonces, en Mateo 8:31 también aparece la palabra rogaban. En Lucas 8:32 también aparece rogaban. Está enfatizando el mismo mensaje en 3 evangelios. Mateo escribía a los judíos, Marco escribía a los romanos y Lucas escribía a los griegos. Y los 3 querían dar un mensaje en sí, y era de que los demonios ruegan que Jesús no los atormente. Entonces ya sabemos a quién buscar para llevar una vida de tranquilidad, que no nos lleguen a atormentar las tentaciones, las pruebas. Y si llegan en algún momento, Jesús va a estar con nosotros y va a llegar alzando su mano diciendo: sal y deja al Hijo de Dios, al ungido. Eso es lo que tenemos que llevar en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra boca en todo momento. Entonces, versículo 12, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Para los que somos un poco curiosos, en el libro El deseo de toda la gente, en el capítulo 35, titulado Calla, enmudece, Elena G. de White escribe algo en particular, y es que estaba el egoísmo del hombre. Satanás conoce el egoísmo del hombre, conocía el egoísmo de ese pueblo de Gadara. ¿Por qué los demonios con tanta insistencia le decían: déjanos llegar allá, déjanos entrar en los cerdos? ¿Por qué? ¿Qué había en ese pueblo para que no dejaran perder como perderse allí
de irse de ese lugar, y era que Gadara era muy común por la crianza, y criaban cerdos. Los judíos tal vez no hacían esto porque sabían que estos animales eran totalmente inmundos, pero Gadara era un pueblo impío. Poco a poco fue permeándose por la incredulidad, por las supersticiones. Entonces Satanás le pedía a Jesús que lo dejara llegar a los cerdos. Era con un propósito: endurecer los corazones del pueblo de Gadara, porque ellos pusieron totalmente la economía antes de lo espiritual. ¿Qué fue lo que hicieron más adelante? Vete de aquí, no te queremos ver aquí. ¿Será que en algún momento hemos querido rechazar a Jesús porque no nos sale bien un negocio? ¿Porque nuestros familiares tal vez no pueden surgir en algo? Hemos llegado a preferir la economía, los placeres, cuando Jesús sabe lo que va a hacer. Jesús permitió que llegaran, era para que se dieran cuenta, para ennoblecer su corazón, de que había una persona totalmente libre, sana, otra vez. Pero ellos no vieron ese milagro, ellos vieron fue la pérdida. Eso vio el pueblo de Gadara. Tal vez pensaron: hace otro milagro y estamos acabados, no vamos a tener nada ya. Es mejor que se vaya de aquí y no lo permitamos más en este lugar. Y sigue diciendo: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Algo que sí se puede saber es que Gadara se enteró todo de ese gran milagro. Todo el mundo lamentó esa pérdida. Todo el mundo vino a ver qué había sucedido. Tal vez los curiosos vinieron corriendo, llegaron, miraron. Tal vez miraron: ¿y dónde están los cerdos? ¿Dónde está mi plata? ¿La perdí? Estaba el mismo Jesús allí, mirando. Tal vez cómo iban llegando uno a uno. Versículo 15 de Marcos 5. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Porque tal vez en vez de decir tuvieron miedo, no dice se regocijaron, se alegraron, pidieron a Jesús quedarse. ¿Qué es tener miedo? Tener miedo es alejarse de algo que no nos gusta, que nos pueda llegar a amenazar a nuestra vida, a nuestra integridad. Eso es tener miedo. Entonces, se puede ver de que ellos totalmente rechazaron a Jesús a la primera vista. Tener miedo al mismo Dios. ¿Hemos llegado a tener miedo de Dios en algún momento? ¿De entregar nuestra vida a Dios? ¿De tener un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia? Es que yo le tengo miedo a la iglesia me prohíbe tanto. La iglesia no te prohíbe nada. Tú tienes el libre albedrío. ¿Es tu decisión seguir a Jesús o es tu decisión no seguirle? Entonces, versículo 16 nos dice algo en particular. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Todo el pueblo se enteró. Estos hombres no podían entender, no podían superar cómo es que ese hombre totalmente poseído tenía ahora tranquilidad. Y allí se ve el esfuerzo humano por intentar arreglar la vida de alguien, por intentar arreglar la vida propia. ¿Será que hemos llegado en algún momento a intentar arreglar nuestra vida propia con esfuerzo propio? Sin la ayuda de Dios. No quiero ser más egoísta, pero no le pido ayuda a Dios. ¿Será que somos capaces? ¿Será que el hombre, será que nuestro padre, nuestro hermano va a ser capaz de decirte cambia y tú vas a cambiar de la noche a la mañana?
El único que puede hacer un cambio, que nos puede mantener en nuestro juicio cabal, es Jesús. Eso es lo que la Biblia refleja en este versículo 16 y el versículo también 15, de que el esfuerzo humano en ningún momento va a ser propio para llegar a sanar, para llegar a mantener en calma al ser humano. Solo Jesús puede llegar, solo el Espíritu Santo puede llegar a hacer el cambio en la vida de una persona. Y eso lo podemos ver reflejado en el libro de Juan. Busquemos en el libro de Juan. Vamos a leer el momento cuando Jesús hablaba con Nicodemo. El versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento, el espíritu, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya sabemos quién hace el cambio. No sabemos para dónde va el Espíritu. El hombre, aquí no dice el hombre, hace el cambio con el Espíritu. El Espíritu Santo hace solamente el cambio. El viento lo podemos oír, podemos respirarlo, pero nunca lo vamos a poder ver. Así es el Espíritu Santo. No sabemos dónde está en estos momentos el Espíritu Santo cuando nuestra vida está apartada de Jesús, pero algo sí sabemos es que el Espíritu Santo siempre va a estar con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, en su templo, en su iglesia, cuidándonos de todo mal y peligro, dándonos una vida nueva. La historia de los endemoniados gadarenos nos da una enseñanza importante, y es que Jesús, de que Dios es el Dios de lo imposible. Entendamos eso en todo momento. Tenemos dificultades, ya sabemos a quién poner al frente de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros estudios, de nuestra economía. Confiemos siempre en Dios para que Él nos pueda ayudar. También la historia de los endemoniados gadarenos nos da otro punto de vista. Imaginémonos donde Jesús no hubiera muerto en la cruz. Todos seríamos como los endemoniados gadarenos. Estaríamos bajo la opresión del diablo. Y eso es lo que la historia del gadareno da a entender, y es lo que Jesús también explica, de que sin Él este mundo estaría totalmente perdido y bajo sufrimiento, de que Jesús vino a libertar, de que vino a renovar la vida del ser humano para darle vida. Entonces eso es muy importante llegar a entender. Volviendo al libro de Marcos, sigue diciendo, versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Si supieran a quién estaban rechazando. ¿Será que hemos rechazado a Jesús en algún momento de nuestras vidas? Vete de nuestra casa, vete de mi trabajo, no quiero saber de tu ley, estoy trabajando, quiero conseguir un trabajo, pero es en sábado. ¿Será que le decimos, perdóname Jesús, pero primero está mi vida, mi economía, está mi estabilidad? Porque esa es una de las necesidades básicas de todo ser humano, el trabajo. Entonces, ahorita ya se está acercando el versículo tema, que es misericordia de ti. Jesús acepta irse, pero Jesús acepta irse ¿con qué propósito? Tal vez para dejar a los endemoniados ahí para que prediquen, o se fue porque sabía que esas personas sanadas iban a dar su evangelio. Es la Biblia, los primeros evangelizadores fueron estas dos personas. Mateo registra 2 personas, Marcos registra 1, pero eso no afecta en nada el mensaje principal de la Biblia. Jesús, aceptando, entra a la barca. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿En algún momento hemos rogado a Jesús estar con él? Venimos todos los sábados a la iglesia, venimos los miércoles, los viernes, estamos en nuestra casa, estamos con Jesús, estamos felices a los pies de Jesús.
Hay una palabra que es un poco fuerte y es: nos hemos convertido a veces en obesos espirituales. Crecer, escuchar de Dios, cantar, orar, y las demás personas, ¿qué pasan con ellas? ¿Hemos predicado a las demás personas? ¿Nuestra vida es un ejemplo para las demás personas? Jesús aquí da una enseñanza y da también un ejemplo de lo que debemos nosotros hacer cuando somos liberados del pecado. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos a los pies de Jesús en todo momento o mostrar la misericordia de Él que tuvo conmigo, que tuvo contigo? ¿Qué hay que hacer? Jesús lo refleja en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. ¿Será que Jesús solo nos permite estar aquí sentados y ya? Que nos dice, solo siéntate aquí, espera mi venida y ya. Que las personas que no me conocen lleguen a la iglesia totalmente sola. También Jesús, Dios dio también ese poder al ser humano para que pueda atraer más personas al pueblo de Él, para que lo conozcan. Vete a tu casa. ¿Será que aquí hay algún adventista único en su familia? Solo adventista, que es el único en su familia adventista, y le ha tocado duro llegar a ser ejemplo para sus demás familiares. Vete a tu casa, demuestra la maravilla que yo he hecho en ti, cómo te he cambiado. Un hombre trabajador, responsable, respetuoso, una mujer que cuida a sus hijos, que los ama, que está pendiente de sus padres. Los hijos que son buenos estudiando, respetuosos con el padre. Esa es la misericordia que Dios muestra en cada uno de nosotros cuando nosotros se lo permitimos. En todo momento Jesús toca suavemente a la puerta. Él no entra por la ventana, Él no entra por el techo. El diablo sí lo hace y es para destruirte. Para cuando ya estés hundido, ahí sí ya venimos a buscar a Jesús. Entra ahí sí, ahora sí entra en mi vida Jesús cuando ya hemos lastimado nuestro cuerpo, nuestra mente, cuando nos hemos dado a las cosas del mundo. Pero es tanto el amor que Dios nos ha dado que Él nos perdona en todo momento y nos viene a liberar. Imagínense esos hombres totalmente acabados. Los ven en su juicio cabal, sanos, con vestidos. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, totalmente nos cambia todo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Será que hablamos a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar que no conoce, que no quiere aceptar a Jesús, con nuestra vida de que Él nos ama, cómo nos ha cambiado, de que cada día vamos a su iglesia, nos ha ido bien, que a los momentos de dificultades Él siempre está con nosotros? Y entonces aquí es la parte donde que nosotros tenemos que tener en claro, y es: somos limpiados, somos renovados. ¿Qué hacer? Versículo 20 nos dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Pongámonos un momentico aquí en el versículo 20. Y yo me fui ya perdonado, renovado, a dar las nuevas de la salvación a las personas que lo necesitaban. De hablar las grandes cosas que Jesús había hecho en mí, de la misericordia que tuvo de un hombre pecador. Eso es lo que hace Jesús. Y todos se maravillaban. No tengamos el temor de hablar de Jesús, de las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Jesús hizo dejando a estas dos personas allí en Gadara para que hablaran en toda Decápolis, porque Él iba a volver dentro de unos meses otra vez a Gadara, a ese lugar. En su segunda venida, las personas estuvieron más dispuestas a la voz de Jesús. Ya no le tuvieron miedo, no le decían aléjate, vete. Todos se iban acercando, la multitud
fue acercándose a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo esta vez? Hablarles del amor de Dios al pueblo que lo había rechazado. ¿Será que en algún momento nos han llegado a rechazar y nosotros ya dejamos a esa persona que se pierda? Oremos, pidamos fuerza a Dios para que nos anime a seguir preocupándonos por esa persona que necesita de la salvación de Jesús. En todo momento tengamos en mente eso. Seamos comprometidos con el Evangelio, seamos comprometidos con la obra, de que cuando hemos sido pecadores, hemos pedido el perdón de Dios. No nos quedemos con el perdón de Dios, sino que mostremos a los demás el perdón que Jesús ha demostrado en nosotros. Perdonemos también a nuestros prójimos, amémoslos, preocupémonos por Él. Oremos aunque sea por ellos en todo momento. Y la iglesia crecerá, se fortalecerá. Habrá más hijos dedicados a Dios, más familias dedicadas al culto. Nuestra vida crecerá en todo momento. Los matrimonios serán más felices. Eso es lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas. Permitámosle a Jesús en todo momento hacerlo. Y es por eso que me gustaría que esa persona que se compromete a cuando le pida perdón a Jesús, vaya y evangelice a una persona. ¿Quién poniéndose en pie acepta este llamado de que cuando somos perdonados vamos a hablarle a las demás personas que necesitan de Jesús? Diciendo, gracias Señor por perdonarme, y porque tú me perdonaste, quiero que otras personas también tú las perdones, que yo sea el claro ejemplo vivo para esa persona, que esa persona también llegue a alabar a Dios, que cada día haya más personas en la vida de Jesús, a los pies de Jesús. No permitamos que el poder sea tomado solamente por el enemigo de Dios. Al ponernos en pie estamos haciendo esta promesa a Dios de comprometernos con su obra, de comprometernos a nuestra vida espiritual en todo momento, a mejorarla y ayudar a otros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una oración. Gracias, Padre, porque en todo momento nos has mostrado misericordia. Y porque nos lo has mostrado, queremos también mostrarle a las demás personas la maravilla que has hecho en nuestras vidas, cómo nos tienen en tu iglesia, cómo nos hace el llamado lentamente, poco a poco, a través de una prédica, a través de un canto, a través del ejemplo de esa persona que está en nuestro entorno. Queremos ser ese ejemplo, Señor, para esas personas que todavía no han entregado tu vida, no han entregado su vida a ti. Cuídalo, Señor, protégelo de todo mal y peligro, que tus ángeles en todo momento estén, y que no lleguemos a tener temor del enemigo. Como dice el Salmo 91, Señor, estamos a las sombras del Omnipotente. ¿Quién atacará a su hijo, a su pueblo, cuando es totalmente ferviente a Jesús? Nadie, Señor, porque tú ya nos diste la victoria en la cruz del Calvario. Que seas tú en todo momento dándonoslas, y que seas tu Padre bendiciendo a tu iglesia en todo momento. Bendícela a nivel mundial, que siga creciendo, que se fortalezca en todo momento en la unión. Gracias, Padre, porque nos has dado promesa de tu venida, nos has dado promesa que nos vas a sanar en todo momento. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para finalizar, entonaremos y meditaremos en las estrofas del himno 562. Himno 562. Esparcir la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz,
pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dan las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tan valiente va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Amén. Nuestra misión ya está clara: esparcir la luz de Cristo a los que todavía no la han visto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener la oración de despedida para disfrutar el resto de este sábado en la comunión de Dios. Gracias, Padre, porque nos has dado maravillosas promesas. Gracias porque nos has dado tu sábado, porque nos has enseñado qué es lo que debemos hacer cuando tú nos has perdonado, cuando tú nos has cambiado. Que seas tú bendiciéndonos el resto de este sábado, que podamos estar a tus pies, pero también podamos hablarles a las otras personas sobre el gran amor que tú tienes sobre esta raza humana. Bendícenos en gran manera, protégenos de todo mal y peligro. En el nombre de Jesús, amén.